cómo se pregunta cuando uno empieza, digamos, a entrevistar, ¿no? Porque por ahí, bueno, tenemos la teoría de lo que es una entrevista, cómo se inicia, cómo se desarrolla, pero ya cuando estás en la realidad, cuando tenés una situación sobre la que tenés que intervenir, uno tiene que aprender a esto, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? ¿Se preguntará esto? ¿No se preguntará? Y son todas habilidades que uno va adquiriendo, digamos, a medida que va, digamos, ocurriendo el proceso. Al igual que bueno, digamos, cuando atendía por ahí el teléfono, era, bueno, ¿cómo atiendo? Es mínimo y es muy básico, pero son cuestiones que yo me las cuestionaba al principio y estaba como muy enfocado en eso. Entonces, y esto también de alguna manera va definiendo el rol que uno quiere construir desde este espacio y como estudiante que va haciendo su práctica, ¿no? Porque si es que bien hablamos de la construcción del rol como algo histórico, como algo que desde los inicios está, digamos, en constante lucha o tensión, ¿qué hace el trabajador social y por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que por ahí son mínimas o son básicas, uno va aprendiendo, digamos, a cómo va a construir el rol en base a esto. Y era lo que yo siempre le decía por ahí a Gaby, que era mi supervisora. Yo estaba muy entusiasmado, si se quiere, en eso, a aprender a entrevistar, a preguntar, a qué sí, qué no, cuando uno llama para hacer una citación, hasta dónde informar, hasta dónde no informar, qué es lo que hay que decir y qué es lo que no. Son todas cuestiones que hacen a la construcción del rol y que hacen también al imaginario o a la representación que hace el otro, el sujeto sobre el cual intervenimos, de nosotros. Así que nada, digamos, en base a eso, aparte, históricamente también la construcción del rol estuvo o está relacionada con el imaginario social que tiene la demás gente o personas de nosotros, en tanto o profesionales en algunos casos o en tanto futuros profesionales. Hablábamos un montón de veces de el trabajador social como el que entrega chapas, como el que entrega los bolsones de mercadería, como el quitaniño. Entonces nuestra construcción del rol gira o se va construyendo en torno a todas estas dimensiones. Y ahí también entra el juego el deber ser para sí mismo, cómo uno quiere o pretende construir el rol, y el deber ser del otro, ¿no? O sea, lo que la institución o organización misma nos marca como la construcción del rol y como lo que espera de nosotros en la intervención. Entonces, la construcción del rol mía estuvo en torno a atenciones constantes de mis objetivos como del objetivo de la organización en la que estaba inserto. Y a esto se les sumaba también los objetivos que pretendía, digamos, la práctica en sí misma, porque estamos, digamos, o estaba en formación, digamos, y respondiendo a objetivos de la práctica en sí, como cátedra de la universidad, ¿no? Entonces todas estas cuestiones eran las que uno, o al menos las que yo tenía en cuenta para la construcción de mi rol dentro de esa organización. Que a fin de cuentas, digamos, yo hablaba al finalizar la práctica que
se ve mucho, digamos, ahí en el rol que desempeñan tanto las psicólogas como las distintas trabajadoras sociales que intervienen, la de mediador social o promotor social también. De mediador, ¿por qué? Porque es una organización, es una oficina que, dada su área de cobertura, atiende muchísima gente y una gran cantidad o una gran diversidad de situaciones. Que entonces, en esta inmediatez de la atención, el rol de mediador social yo lo entendía a veces como un dispositivo metodológico operativo, digamos, o sea, operativizar la demanda para que la demanda que ingrese o sobre la que se interviene, sea directa o indirecta, tenga una resolución rápida o al menos una respuesta rápida. Entonces lo que se hacía, o por qué yo hablaba de mediador, porque bueno, se hacía una atención directa sobre la demanda y sobre el sujeto, se orientaba en aquellas situaciones que lo ameritaban, se hacía una derivación a otras instituciones. Entonces yo por eso hablaba o había marcado esto de el rol de mediador. Y después el de promotor, porque bueno, al ser una oficina que entre sus objetivos buscaba la instalación de la temática de la niñez para visibilizar de alguna manera todas las situaciones que involucran a los niños y que pueden atentar contra sus derechos, lo hace a través de la promoción, digamos, de los derechos de los niños. Y que una vez había leído o había escuchado en algún encuentro, seminario, que no recuerdo, digamos, el autor, pero hablaban de que en la actualidad la vulneración de derechos existe porque la mayoría desconoce cuáles son sus derechos. Entonces eso hace, el desconocimiento de los derechos hace que estos sean vulnerados. Y a manera, digamos, esta oficina se enmarca, o el marco legal que de alguna manera le da un sustento o fundamento en las intervenciones, bueno, como dije hace rato, a nivel nacional es la ley 26061 y distintos dispositivos o protocolos de intervención. Por ejemplo, la acordada 200, que tiene que ver con la intervención en niños o adolescentes víctimas o se me fue la palabra, perdón, o testigos de situaciones de violencia. ¿Qué más? Bueno, en lo personal, en la oficina, si bien uno de los objetivos de la práctica era intervenir sobre una situación en particular, yo tuve la oportunidad de acompañar en un montón. En un montón de situaciones, desde bueno, fugas de hogar, intentos de suicidio, violencia hacia los niños, abuso sexual, violencia de género, y por lo menos hacía un seguimiento quincenal en 5 o 6 situaciones o familias distintas, digamos. Eso me dio la posibilidad a mí de cumplir los objetivos que yo tenía en cuanto a aprender a entrevistar, en cuanto a aprender a comunicar, cómo hacerlo.
Y después, en cuanto al proceso metodológico en sí, digamos, de la situación que yo elegí para intervenir específicamente, fue una demanda de la línea 102 bajo la carátula de negligencia materna y maltrato infantil sobre una niña de 11 años. Digamos, esta fue la situación problemática de la familia sobre la que yo elegí, digamos, intervenir en específico. Porque después insisto en esto de que acompañé a un montón de otras. Respecto a técnicas que se utilizan desde las oficinas de protección, bueno, la principal es la entrevista, la observación y también la visita domiciliaria. La visita domiciliaria igual desde estas organizaciones, o al menos desde la OPD San Pedrito, se las ejecuta, como quien dice, en situaciones excepcionales, ya sea porque está solicitado en algún oficio o porque hay algo sumamente específico que hay que ir a ver sí o sí, digamos, al domicilio, porque si no, queda como una invasión a la intimidad, digamos, si es que se va así porque sí. Entonces, desde las oficinas, como que las visitas domiciliarias se las lleva a cabo en situaciones muy específicas y necesarias. Generalmente, o al menos con la licenciada que me acompañó a mí en el proceso dentro de la oficina, digamos, ella hacía visitas domiciliarias, pero cuando estaban acordadas, digamos, con el adulto responsable. Si no, ella la concebía o percibía como una violación a la intimidad del otro, ¿no? Otra cosa, digamos, desde estas oficinas no se llamaban visitas domiciliarias, sino se llamaba acompañamiento familiar en terreno, que eran denominaciones que se utilizaban desde estas oficinas. Después también otras de las herramientas operativas, digamos, que eran de gran uso dentro de esta organización, bueno, el registro de todo lo que se hacía, ya sea la entrevista, ya sea citaciones, yendo a dejar la citación al domicilio o citaciones hechas a través del teléfono. Todo lo que se hacía, toda la actividad que se desarrollaba en torno a situaciones sobre las que se intervenía, se las registraba en el legajo de la familia, para que quede constancia de lo que se hizo y lo que no se hizo, digamos. Por si es que en algún caso se llegara a solicitar desde organismos superiores, díganse, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o algún juzgado necesitara algún informe de qué fue lo que se hizo o sobre qué se intervino en algún grupo familiar específico, estaba el registro, como quien dice. Y en esto, bueno, en lo que fue el proceso metodológico con la familia que yo elegí, fue un proceso que quedó como a medias, digamos, inconcluso, porque bueno,
dada la situación y por ahí la resistencia que ponía la familia, no se pudo, digamos, avanzar en el proceso. Porque bueno, aparte son como situaciones muy complejas, y por ahí todo empieza en una carátula, como era en este caso, negligencia materna, y después cuando uno entrevistaba ya sea al que realizaba la denuncia o al que era denunciado, se daba con que, bueno, aparte de esa supuesta negligencia materna, habían otras cuestiones que también estaban ocurriendo en la familia. Pero bueno, digamos, el proceso que yo elegí como que quedó a la mitad de camino, y esto también entendiendo que nunca, digamos, el proceso es de un día para otro, es algo que se extiende, es algo que lleva un tiempo, ¿no? Así que nada, bueno, y qué más decir, hasta el día de hoy hay situaciones que por ahí yo acompañé en la intervención en su momento, y hasta el día de hoy por ahí las chicas de la oficina por ahí me escriben o llaman para ver si es que me acuerdo de algo. Porque bueno, digamos, hay situaciones que sobre las que se intervienen y que se llegan hasta cierto lugar y después quedan ahí, o si no, bueno, y que después surge algo un tiempo después, entonces como que vuelve a reaparecer el plegajo en escena, como quien dice. Entonces, bueno, hay que ver qué fue lo que se hizo en su momento y bueno, y plantear, digamos, estrategias nuevas si es que las que ya se hicieron o si en ese momento se plantearon estrategias que no dieron buenos resultados, digamos. Y eso fue básicamente el proceso que llevé a cabo. Y lo que armé ahora, digamos, en base a lo que yo creía que a ustedes le serviría, digamos, para lo que viene después. Muy bien, Facu, muchas gracias. De nada. Te preguntaría yo, como para largar la primera pregunta y que las chicas se vayan animando. ¿Cómo te sentiste vos frente a esto que nos contás, que el proceso que habías diseñado quedó como trunco? Y la primera sensación que tiene uno es de frustración, digamos, porque a veces en la teoría está dado algo tan lineal que cuando vas a la práctica te das cuenta que nada es lineal, digamos. Y yo intenté avanzar en mi proceso yendo miles de veces, digamos, a citar a la familia. A través del teléfono yo me iba, digamos, en mi auto hasta la casa a dejar la citación. Al último ya habíamos, como última estrategia, habíamos utilizado, digamos, elevar el pedido de citación a la comisaría de la zona para ver si es que así accedían a ir a la oficina. Y ni aún así, digamos, tuvimos buenos resultados al final. Y después, bueno, como que decía esto de que quedó a la mitad mi proceso y tampoco quisimos como que invadir un poco más porque, bueno, la burocracia por ahí también que existe en las organizaciones es bastante complicada. Yo había solicitado, digamos, un informe sanitario en el CPB, pero desde que empecé
el proceso hasta que lo terminé en diciembre, que ya fue mi retirada, no había tenido respuesta siquiera de ese informe, digamos, que había hecho al CPB. Porque, bueno, era muy largo la línea burocrática que tenía que recorrer mi informe. Pero sí, uno se queda con esto de decir, ¿qué más se hace en estos casos? Facu, yo tengo una pregunta para vos. En este sentido de lo que venís contando, si vos sentís que la práctica te transformó como una práctica transformadora, si nos puedes contar algo de eso. Si es que vamos al plano de aprender, digamos, a intervenir, porque como dije, uno de los objetivos que yo tenía era aprender a entrevistar, a preguntar, a no preguntar, a mirar, a observar, a informar y al finalizar yo logré cumplir mis objetivos. Ahora, en lo que es el plano mío, digamos, subjetivo, sí, obviamente, digamos, hay situaciones que se intervienen, que te removilizan y que si es que no te pasan por el cuerpo, es como que no tenés sangre, algo así, digamos, porque más, digamos, cuando hablamos de niños, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto a un niño? Entonces sí, en todo sentido me retransformó, digamos, hacer la práctica desde la Oficina de Protección de Derechos. Yo por eso digo siempre, el mejor centro que me pudo haber tocado fue la OPD, y más también porque el grupo de profesionales, el equipo interdisciplinario que había, era muy amplio y abierto a enseñarme todo el tiempo, digamos, a mostrarme, a explicarme y si bien yo tenía a una supervisora ahí en la oficina que intervenía, digamos, en conjunto con ella en sus informes, en sus citaciones, en sus pedidos que hacía, era ella y yo, digamos, ella me incluía ahí el nombre y era como, wow, es re lindo sentirse miembro de ese lugar también y que después te reconozcan como uno más de ahí es súper. Yo, Facu, más que hacerte una pregunta, en realidad quiero rescatar algo que dijiste en tu presentación, que estuvo muy bien y que te agradecemos porque me parece que es muy rico para las compañeras. Vos mencionaste esto de que instituciones como estas en las que vos estuviste y en las que estamos con las profes, que tienen como objetivo, digamos, la restitución de derechos, están siempre interviniendo en una situación en la que ya se ha vulnerado un derecho. Entonces, la pregunta es cómo se interviene rápidamente en un contexto en el que ya de entrada estamos yendo tarde, digamos, desde el vamos, estamos tarde, y entonces en ese sentido yo pensaba, ¿no? Cómo, bueno, que por un lado es el interrogante del cómo lo hacemos, pero también en el mismo ejercicio en el que estamos tratando de restituir un derecho, también nos estamos interrogando sobre cómo podemos intervenir o con qué estrategia intervenir para promocionar y para prevenir futuras vulneraciones, ¿no?, de derechos. Me parece que esto que vos relataste de manera muy interesante tiene que ver también con cómo uno construye el rol profesional dentro de estas instituciones y por otro lado el posicionamiento ético-político de cada uno, ¿no? No es lo mismo cómo va a intervenir, no sé, todas las trabajadoras sociales tienen una modalidad diferente, una estrategia diferente y un objetivo diferente que responde al rol que ha construido y que sigue construyendo diariamente en instituciones como esta. Pero me parece interesante pensar esto, ¿no? Cuando uno llega con tantas pilas, con tantas ganas de hacer cosas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque en realidad uno muchas veces no hace como espera,
pero sí pensar cómo uno llega con unas pilas y después la institución te detiene, ¿sí? Porque ahí empezás a encontrar esto, ¿no? Las limitaciones, la falta de recursos, la falta de disponibilidad, la falta de respuesta del otro, ¿no? Del sujeto con el que yo quiero intervenir. Sí. Así que bueno, me parece que estuvo muy interesante, te agradecemos desde la cátedra porque nos encanta siempre escucharte y nos enorgullece un poquito como, nada, como parte del equipo de cátedra. Gracias, Facu. No, muchas gracias. Sí, esto igual de el tener la perspectiva metodológica o el enfoque metodológico se me van las palabras, o el posicionamiento, se me fue la palabra, mil disculpas. Digamos, un posicionamiento epistemológico te permite la construcción del rol o hace a la construcción del rol también, porque tiene que ver en cómo vos vas a concebir al otro, ¿no? Si es que lo vas a tratar como un objeto a quien le vas a decir, hace esto, esto, esto y esto, y lo vas a arreglar así, o vas a intentar en conjunto, vos con lo que sabés y con el saber que tiene ese otro de tu intervención, vas a intentar llegar a un acuerdo para que ellos mismos se den cuenta de esto, ¿no? De que ellos son capaces de resolver las situaciones que los afectan. Entonces, me parece que cómo vemos al otro de nuestra intervención tiene mucho que ver con nuestro rol y va con la construcción del rol y con el posicionamiento ético y político que tenemos nosotros. Y entender también que desde esta dimensión y que de cualquier otra dimensión de intervención, siempre hablamos de, o al menos yo lo entiendo ahí, así hablamos de sujetos contextualizados, ¿no? Y con todo lo que ello implica, digamos. Que no hay sujetos ni situaciones aisladas. Absolutamente, Facu. Y también pensar siempre en el principio de autodeterminación, que lo valida al otro para pensar, sentir y considerar lo que quiera y lo que le pase, y que yo debo respetar al otro, aunque disienta, no comparto, y debo respetarlo. Es esto del posicionamiento ético-político que dice la profe Cele, tiene que ver con el respeto absoluto hacia el otro. Aunque el otro no quiera seguir con este proceso, que desde la OPD se veía como necesario y era válido y tenía que ver con la restitución de derechos, y uno tiene este marco que habilita, pero también que limita de la organización donde uno está. Tal cual. Bueno, chicas, habilitamos el espacio para hacerle preguntas al Facu o algún comentario. A mí me gustaría preguntarle a Facu qué aprendizajes tuvo y si hubo algún obstáculo como anécdota o experiencia que él haya podido superar en cuanto a la intervención y a la relación o el vínculo que se estableció con uno de los grupos familiares en los que les tocó intervenir. Obstáculo digamos, en sí se podría decir que la organización tiene miles de obstáculos a la hora de intervenir. El primero y principal es la escasez de recurso humano, digamos. O sea, son 5 o 6 en el equipo que cada uno tiene un aproximado de 70 a 80 intervenciones. A esos se les suma a veces disponibilidad de móvil, la no disponibilidad de un móvil para ir a dejar citaciones, entendiendo el área de cobertura que tiene la oficina. Yo, como, digamos, esto
retomando por ahí lo que decía Cele, cuando uno se inserta en una organización o llega nuevito, así llega con todas las ganas de hacer y decir yo voy a hacer esto. Y yo utilizaba al principio mi celular y me retaron un montón de veces porque me dijeron que no, que tengo que utilizar recursos que hay en la oficina y no los propios, pero bueno, a veces uno en el afán de intentar contribuir a resolver o ayudar, digamos, a que una situación se vuelva más amena, yo quería hacerlo y lo hacía. De hecho, ya digamos, como que hubo ahí un bache en mí de decir, al principio sí lo voy a hacer, después cuando ya me retaron en varias oportunidades, decir, no hagas esto porque no está bueno, porque te puede ocurrir esto o lo otro, era como que bueno, listo. Pero después veía que el proceso que yo estaba llevando no avanzaba, entonces como que me entraba la desesperación de decir, no, pero necesito hacer algo porque si no es como que nada. Así que después al final ya agarraba, digamos, aparte también, bueno, para contribuir, digamos, y alivianarle un poco a Belis, que era la licenciada que me supervisaba en el centro, agarraba su carpeta, veía las derivaciones que había dónde había que ir a citar y hacía las citaciones. A veces ni siquiera Belis la firmaba, la firmaba yo nomás y me iba, digamos, a citar gente. Pero porque, bueno, es esto de decir, quiero hacerlo, aprenderlo, y si es que no, o por ahí yo sentía que si es que no aprovechaba en ese momento, digo, no voy a tener otra instancia y ojalá que la otra instancia que me toque hacerlo sea ya recibido, digamos, pero digamos, intenté aprovechar al máximo, digamos, mi instancia o paso por la OPD, digamos. Muchas veces yendo por ahí un poquito en contra de lo que ellos me decían de no te mandes vos solo a los asentamientos. Más que nada que, bueno, digamos, el estigma que tienen los asentamientos es que son muy peligrosos, más en esa área. Entonces era, no te vayas solo que te puede llegar a pasar algo o cosas así. Pero bueno, por suerte no me pasó nada y aprendí mucho y mis objetivos al menos los cumplí. Como te digo, actualmente, incluso hasta hace poquito, mira, hace unos días atrás me hablaron y me preguntaron un par de cosas de unas intervenciones en las que yo había estado y bueno. Así que eso es como que decís, algo bueno hiciste ahí porque aún te tienen en cuenta. Y la verdad que bueno, esto ya es ser un poco salamero, pero la verdad que decir, reafirmó, digamos, el año pasado la práctica, reafirmó lo que había elegido en el 2015 y el por qué había elegido estudiar esto, ¿no? Digo, bueno, realmente es lo que quiero hacer, digamos, de acá en más. Me gusta. Qué lindo, ¿no? Esto también es un poco lo que tiene la práctica, que nada, que te da este tipo de autoconocimiento. Y también me parece interesante esto que vos mencionás, ¿no? Que uno también en la práctica aprende estrategias de autocuidado. Esto de decir, bueno, no voy sola a tal asentamiento, digamos, más allá del estigma, hay un riesgo real que también uno tiene que ser consciente. Y por otro lado, esto del recurso propio, ¿no? Hasta qué punto está bueno poner de una misma o de uno mismo. ¿Por qué? Porque también surgen situaciones, digamos, a ver, ustedes están en la práctica, entonces es un año, después termina la práctica, uno sigue la carrera hasta que se recibe y demás, pero las personas que estamos ejerciendo, las trabajadoras que estamos en el campo y que permanecemos, también sabemos que es necesario el límite entre el trabajo y la vida personal. Digamos, también está bueno pensar que una
va y deja todo en su lugar de trabajo, pero también tiene que tener el corte de llegar a la casa, de descansar, y en este sentido, cuando uno utiliza el recurso propio y da el celular y llama de su teléfono, bueno, después no hay ningún corte, ¿no? Porque uno interviene 24/7, te llaman a las 3 de la mañana y uno responde, porque encima esto, ¿no? Uno también siente, genera el vínculo, genera la empatía y lo siente en algún punto como parte de sí, digamos, de la responsabilidad profesional, pero bueno, como poder poner ese límite me parece que también es un buen aprendizaje, más allá de que uno quiera, obviamente, digamos, responder rápidamente y poder intervenir. Y acá aprovecho para leer lo que te están comentando. Dice Verónica si consideras que la sobrecarga de casos influye en las intervenciones. ¿Eso influye en el imaginario que se tiene sobre los trabajadores sociales? Pregunta. Responder si influye sobre el imaginario, no sé si te diría que sí o no, porque bueno, ya depende, digamos, es algo subjetivo del otro. Pero de que influye en las intervenciones, realmente sí influye porque uno no da abasto para esa cantidad de intervenciones en simultáneo, si se quiere, digamos. Y por más que uno le ponga toda la garra, aparte de responder a las intervenciones, desde la oficina se tiene que responder a los requerimientos administrativos de la dirección, digamos. Entonces, es como que a veces las intervenciones son demoradas en el tiempo. En sí ya hay esto que decía hace rato, la burocracia que hay. Por ejemplo, una denuncia que ingresa a la línea 102 ingresa como una emergencia. La línea tiene psicólogos y trabajadores sociales que responden ante esa emergencia. Suponete, entró una denuncia en julio y a veces la derivación de esa denuncia está ingresando a la oficina en septiembre. Entonces ya ahí tenés 2 meses que no sabés qué ocurrió, digamos, con esa situación. Y aparte de eso, se le suman las urgencias propias o por ahí, o los tiempos que te dicta la justicia cuando te entra un oficio judicial, cuando ingresa un oficio que tenés que responder en 24, en 48 horas, y es como que, la verdad que sí, complica muchísimo la intervención, digamos, a que cada una de las chicas que trabaja tenga muchas. Y hace que las intervenciones sean muy entrecortadas, también porque vos tenés que utilizar 5 días la semana para intervenir en un montón de situaciones, y más lo que te decía, más los requerimientos administrativos, si se quiere. Sumar a lo que dice Facu, que las colegas de las OPD, como todas, somos empleadas. Entonces tenemos todas las presiones de los trabajadores que debemos cumplir, el jefe que llama, el jefe que exige, la parte del registro que en la OPD es muy puntillosa, y eso hace, entre un montón de otras variables, que los trabajadores sociales seamos de las profesiones con mayor índice de síndrome de burnout, del agotamiento profesional, porque la especificidad de la intervención y todas estas otras presiones, imagínense con 80 intervenciones, es una locura, como dice Paco. Sumado a esto, que también, digamos, el espacio físico donde se encuentra ubicada la oficina es muy chiquito, entonces, y tenés 5 o 6 trabajadoras sociales que trabajan a la mañana, y en ese espacio y no podés
citar siempre, digamos. Entonces, como que, bueno, un día lo haces vos, otro día lo haces vos, y las entrevistas, como que se puede estipular un estimativo de entrevista, pero bueno, hay entrevistas que se alargan y lamentablemente se alargan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que obstaculizan, digamos, el proceso de intervención. Qué importante que es poder identificar, ¿no?, estos factores que influyen de forma directa en cada una de las intervenciones de los trabajadores sociales, porque en el ejercicio profesional no es muy fácil, porque por ahí, como decía Facu, uno iba con la idea de no, voy a hacer esto, no va a pasar esto, voy a hacer, y de repente terminás reproduciendo o llevando a cabo algunas prácticas que no esperabas. Por eso, como decía la profesora hace un rato, es tan rico y es tan rica esta instancia de práctica en la carrera, en la formación, porque nos sirve y les sirve, o sea, a nosotros nos sirve un montón y a ustedes la idea es que también les pueda servir esto de poder ver y de poder visibilizar y de poder decir, a ver, los profesionales también somos seres humanos, estamos atravesados no solo por cuestiones personales, sino por cuestiones externas que muchas veces no podemos modificar, y que por la situación en la que nos encontramos, en esto que recién decía la profe Gaby Fanucci, siendo empleados, teniendo que responder a un superior, presionado por los tiempos de la justicia, presionado por un montón de cuestiones, y sobre todo teniendo en cuenta, hablando específicamente desde la intervención, desde la Oficina de Protección de Derechos, como decía hace un rato Facu, que llegamos tarde, o sea, ya se llega a intervenir, cuando el derecho ya ha sido vulnerado. Entonces, todos estos, por así decirlo, obstáculos, pero en realidad son obstáculos, pero todos estos obstáculos y todos estos factores que influyen y van haciendo el ejercicio profesional, porque por ahí uno planifica y ese día justo no hay móvil y no se puede ir, y eso ya te retrasa y te retrasa para responder el pedido de oficio del fiscal, el pedido de oficio del juzgado. Entonces eso es muy rico y me parece muy valioso que Facu lo pueda decir hoy día, que se los pueda comentar a ustedes, porque son cosas que no solo van a pasar en la práctica, sino que van a seguir pasando en el ejercicio de la profesión, en cualquier ámbito donde en el futuro ustedes se encuentren insertos, ¿sí? Y es algo que también, o sea, siempre se dice, los trabajadores sociales somos creativos porque estamos todo el tiempo lidiando con la escasez de recursos y tenemos como que reinventarnos y usar la imaginación, y donde no hay, no sé, donde no hay un afiche, buscar lo que sea, o algún afiche de alguna campaña anterior, o mismo los votos que siempre se usan y se reciclan en cualquier ámbito de la administración pública, sobre todo en salud. Yo que trabajo en salud, se utiliza para hacer las recetas y todo lo demás. Entonces, son cosas que tenemos que aprender y tenerlas en cuenta, y que hay que decirlas. O sea, me parece que no está bueno y que no es un dato menor poder decir, yo vi esto y esto hay que cambiarlo, y en el caso Facu no sé cómo lo estará aprendiendo, pero también en los escritos y en las producciones poder visibilizar. Porque nosotros como colectivo profesional también tenemos que saber decir, sí, hacemos todo esto, pero también nos falta todo esto. ¿Sí? Porque en esto de la pregunta que hacía Verónica hace rato, en el imaginario, no solo de las personas con las que trabajamos, sino de los profesionales con los que trabajamos, está esto de, el trabajador social no necesita consultorio, no necesita oficina, no necesita un espacio para entrevista, porque el trabajador social va a las casas. Entonces no es necesario para su ejercicio cotidiano un espacio en donde pueda entrevistar, un espacio donde pueda tener sus cosas, un espacio donde pueda dejar la billetera o la cartera, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, a mí particularmente sí me parece que es algo que hay que visibilizar y poder mostrarlo y poder decir, yo observé, yo identifiqué, siempre obviamente, ¿no?, desde la teoría y bien fundado. Así que bueno, gracias Paco por compartirlo, y quería comentarles esto. De nada. Yo voy a empezar a nombrar, como hacía cuando estábamos en clase.
La dedocracia. Ahí Tal yo cual. pregunto, Facu, yo quiero saber cómo seleccionaste el caso, o qué te llamó la atención, o qué tipos de opciones tenías. ¿Lo consideraste porque era viable, o cómo, más que nada, cómo lo seleccionaste para llevarlo a cabo? La verdad que no tuve en cuenta la viabilidad de la intervención, por decirlo de alguna manera. Como dije, digamos, acompañé en un montón de situaciones. Lo que sí por ahí quizás tomé en cuenta a la hora de elegir esta situación específica es que las entrevistas que se hicieron las hice yo, digamos. Y que las citaciones que se hicieron al principio, digamos, cuando ingresó el caso, la citación número 1, digamos, la hice yo. Entonces, quizás lo agarré o dije, bueno, voy a intervenir sobre esto, quizás por eso. Pero después, cualquier caso o situación que hubiera tomado para intervenir sobre las que acompañé hubiera estado genial, porque incluso, digamos, hubieron situaciones que acompañé que si es que las tomaba quizás podría haber dado cuenta de un proceso completo. Y quizás también cuando tuve que presentar, digamos, mi trabajo final el año pasado, quizás elegí porque también era una manera de dar cuenta esto que decía hace rato, que por ahí no, digamos, el proceso no es lineal y que no se completa sí o sí, sino que queda ahí como a veces a la mitad, pero por un montón de obstáculos o factores, digamos, que a veces son ajenos, digamos, al profesional o a mí como estudiante, digamos, en su momento. Pero desde esta oficina y podés elegir, es como que me acuerdo cuando la licenciada Belis me dijo, bueno, ¿sobre qué te gustaría intervenir? Que fue la segunda semana, creo. Yo le dije, no sé, le digo, la verdad que no se me ocurre. Y me dijo, bueno, agarrá mi carpeta, era una carpeta así, me dijo, ahí tenés de todo, de todos los gustos y de todos los colores, lo que vos quieras. Y realmente agarré la carpeta y de todo un poco había. Porque es esa la realidad que hay, digamos, ahí afuera. Gracias, Dani, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer un comentario? Yo, chicas, lo que les digo, así como, no sé si consejo, pero anímense a preguntar. Es rico por ahí los debates que hay en torno a la práctica. A mí me pasa ahora actualmente con mis compañeras que hicieron el año pasado las prácticas y que estamos escribiendo para recibirnos. Y es sumamente rico los aportes que nos hacemos entre todos, porque son distintas miradas, distintas maneras, distintos modos. Bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en una oficina de protección y mis otras compañeras que estuvieron en otros ámbitos, digo otras compañeras, son 2 o 3 con las que siempre hablamos y siempre discutimos en torno a esto. Así que yo les pediría, anímense a hablar, anímense a preguntar, anímense a
cuestionarse porque como me dijo una vez la profe Gaby, están en un momento de aprendizaje y tienen el derecho a equivocarse. Y si es que no se cuestionan, no se preguntan, no se hablan, es como que se están limitando en un montón de cuestiones. Y a mí me costó entender que estaba en un momento así de aprendizaje y que si es que me equivocaba, no ocurría nada malo, digamos, porque estoy aprendiendo, pero esto de hablar, cuestionarse, el preguntarse, es sumamente rico. Gracias, Facu. Muchas gracias. De nada, profe. Facu, ¿y solamente tenías que elegir un caso o podías usar dos en paralelo? Como se dice que los trabajadores sociales están sobrecargados, capaz que podías elegir un poco más. ¿O cómo era la consigna? ¿O qué realmente se tenía que hacer? Mira, el objetivo del espacio estudiantil, o mejor dicho, la cátedra, el objetivo era intervenir sobre uno, digamos, un caso. Yo, como dije al principio, digamos, acompañé en la intervención en un montón de casos. En un montón de casos estuve acompañando a la licenciada Belis en situaciones de intento de suicidio, abuso sexual, que fue una situación que más me movilizó, digamos, porque eran niños muy chiquitos. Que el primero dije no porque no me sentía óptimo o preparado, y después la segunda situación que se me ha presentado, que era un abuso sexual también, bueno, ya ahí accedí, pero acompañé en un montón de situaciones. A Belis, que era mi supervisora ahí en la práctica, como a las otras licenciadas. Quizás mi rol más activo estaba con Belis porque ella era la que me hacía el acompañamiento y porque desde el principio como que pegamos muy buena onda y ella me empezó a incluir en todo, pero en realidad yo pegué muy buena onda con todas las chicas y las chicas siempre me incluían en todo, si es que quería hacer llamados, si es que quería ir a citar, si es que quería acompañar para ir a hacer acompañamientos en terreno. Yo elegí digamos, al finalizar ya la práctica porque tenía que presentar el trabajo, el informe, y si es que escribí en torno a todos los casos sobre los que intervine o sobre más de uno, era como muy, muy extenso, digamos. Entonces, bueno, elegí pero acompañé un montón. Y como dije hace rato, eso me dio la posibilidad de adquirir aptitudes, como dice la profe, y aprender, digamos, a entrevistar, que era uno de los objetivos que yo me había planteado al principio cuando ingresé al centro de práctica, aprender a entrevistar. Dani, ocurre también que esto que dice Facu, en el marco de la organización donde él estaba, intervino y estuvo vinculado a muchas situaciones familiares, pero solemos focalizar en una o en dos porque es un tránsito de aprendizaje, y por ahí manejar en paralelo muchas situaciones familiares problemáticas puede llegar a ser demasiado en términos de que resulte perjudicial para el estudiante, que también tiene que manejar toda esta carga emocional que Facu compartía, de cómo uno se va sintiendo atravesado por todo esto que va viviendo tan complejo, ¿sí? Por eso es que tratamos de hacer foco en pocas intervenciones. Y después para el trabajo final también se elige una, porque si no, no se podría dar cuenta de todos. Creo que tenemos una pregunta en el chat. A ver, de Luciana. Facu,
¿cómo te sentiste cuando accediste a acompañar en situaciones que creías no poder afrontar? ¿Cómo hiciste para poder hacer? La única situación que yo no accedí en su principio fue una situación de abuso sexual, por lo que dije recién, que eran niños muy chiquitos, digamos. Y que yo decidí no porque cuando leí, digamos, el informe de derivación de la línea, la lectura en sí, digamos, me hizo como que empezar a temblar la voz, se me llenaron de lágrimas los ojos y dije, no voy a poder en esto. Le dije, después le dije, digamos, a Belis, la licenciada Belis, le dije que no me animaba, le digo, porque mira, me ocurrió esto cuando lo leí, así que me imagino escucharlo en la entrevista como que va a ser peor y no sé si es que voy a poder no llorar, le decía. Pero después, digamos, ese fue el único momento, oportunidad en que yo decidí no estar. Y después te digo que sí estuve en otro, que tiene que ver también con abuso sexual, o presunto, pero ya, bueno, ya era, digamos, había estado, esto se dio más o menos en noviembre, ya era la última instancia de mi práctica, digamos, y era más, o sea, no le estoy quitando, ¿cómo se dice? Quitando, hoy estoy con las palabras, mil perdón, no le estoy quitando importancia, sí, pero, digamos, era ya en adolescente la situación, digamos. Que igual estuve, pero desde no activo, digamos, en esa intervención, sino que estuve, digamos, acompañando más que nada. Y también había un recorrido tuyo en la institución, ¿no, Facu? Disculpa, no te entendí, se escuchó mal. Decía que también ya había un recorrido tuyo en la institución. Ah, claro, sí, tal cual. Sí. Lucy, yo quería... Sí, es verdad, como les digo. Que uno aprende transitando estas experiencias también, ¿no? O sea, pasando estas experiencias de intervención, uno gradualmente va aprendiendo. No es que mágicamente se aprende a intervenir. Uno las pasa, eso les pasa por el cuerpo a uno y ahí uno va de a poquito aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. Uno no termina nunca de aprender a encontrarse en estas situaciones que nos movilizan. Sí, así es. Pero es el desafío también, porque nuestra profesión tiene que ver con esta situación. Entonces, es ir caminando y tratando de crecer como profesional para poder llevar estas situaciones de la mejor manera posible, que nos movilizan en muchos casos, pero tratar de encontrar el eje que nos mantenga en pie para poder intervenir, que es lo que se espera de nosotros, una intervención fundada, sostenida en los derechos, restitutiva de derechos, y bueno, es un desafío diario. En este sentido, también algo que siempre hablábamos con las profes y les decimos a las estudiantes, es que también en la práctica uno descubre con qué puede intervenir y con qué situaciones no puede, digamos. También es un proceso de reconocimiento profesional de decir, bueno, a mí esta situación me excede, no sé, yo no puedo trabajar con niños y niñas en situaciones de abusos sexuales porque me genera esto, me genera llanto, y un llanto que no puedo controlar, digamos, porque una cosa es que a una de vez en cuando una situación le produzca llanto en su casa cuando ya volvió de trabajar, y otra cosa es desbordarse delante de la persona que lo está viviendo, ¿no? Entonces, es un proceso también que me parece que está bueno que Facu lo haya transitado, de poder decir, bueno, quizás en algún momento no pude y hoy sí,
hoy sí me siento preparado, me siento fuerte, siento que estoy acompañado de una profesional que ya la conocía, que ya sabía cómo intervenía, que ya sabía cómo entrevistaba. Entonces, por eso digo también esto del recorrido en una institución y de reconocerse acompañado de otra persona, que a veces nos pasa con nuestras propias colegas, estamos interviniendo y tenemos la colega a la que le contamos, mirá, pasó tal situación, o cuando una se siente desbordada, también sentir esa contención, porque muchas veces intervenimos con situaciones que nos interpelan de alguna manera, entonces está bueno como poder reconocer cuándo una puede intervenir y cuándo una tiene que dar un paso al costado. Aquí hay un comentario de Soledad que dice, también sería nuestro posicionamiento ético el poder decir, esto podré, y luego poder ir trabajando en ello. Y qué importante que es poder decir, ¿no? Tener un equipo en el cual apoyarse. Con esto que recién decía la profesora, ¿no? Esto de poder ir descubriendo y poder ir encontrando en qué lugares uno se siente más cómodo, en qué lugares uno no se siente tan cómodo. Es lo rico del ejercicio profesional, ¿no? De tener la libertad de poder pensar en dónde vamos a intervenir y poder ir descubriéndolo con el tiempo y con el mismo ejercicio. Y también pensarlo en base pensar en base a lo que nos gusta y lo que sabemos que nos gusta y que podemos hacerlo, ir perfeccionándonos e ir formándonos en torno a eso, en cuestiones de cursos, en cuanto a posgrados, en cuanto a lo que uno va pensando y cómo uno va construyéndose como profesional. Porque quizás hay profesionales que les encanta la docencia y solamente se dedican a eso. No hablo solamente del trabajo social, hablo de un montón de profesiones y quizás van descubriendo que lo suyo es la docencia desde la especificidad de una profesión y lo van ejerciendo, que eso no me parece que esté mal. Pero tiene que ver con tener esta experiencia de poder saber, de ir construyendo, de ir descubriendo, así como cuando somos niños, que aprendemos a través de los sentidos, que vamos tocando, lo sólido, lo líquido, lo suave, lo áspero. Entonces, ir experimentando y por ahí no negarse, esto más como recomendación, ¿no? Obviamente desde la cátedra siempre tratamos de que intervengan o de que tengan espacios de práctica que son acorde a sus deseos. Pero también, por ejemplo, pensar en que si yo tengo planificado, mi sueño es ejercer en justicia, no negarle la oportunidad a salud, no negarle la oportunidad a educación, no negarle la oportunidad a discapacidad como espacios de intervención, sino de ir conociéndolos y de poder ir descubriendo, porque es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que queremos y vamos construyendo y vamos descubriendo también esta salud mental. Entonces, ir probando, ir conociendo, ir identificando para también ir construyendo ustedes, sus deseos, sus expectativas y que puedan todos ejercer en lugares donde encuentren esa satisfacción y de poder decir lo que hace un rato decía Facundo, ¿no? A mí me gusta el trabajo social, me gustó mi centro de práctica, me gusta lo que hice ahí, tendrá sus cuestiones, sí, pero que a uno le gusta y que se despierte todos los días y que vaya a ejercer o que vaya a su espacio de trabajo con una sonrisa o sabiendo que va a dar lo mejor de sí, como recomendación y quizás como un poquito de conclusión, pero tener en cuenta eso también. Si no tenemos más preguntitas, podemos ir cerrando ya el encuentro de hoy. Le agradecemos profundamente a Facu, que se reocupó para el día de hoy, se preocupó para compartir con nosotros toda esta experiencia, así que muchísimas gracias, Facu. Muy valiosa tu presencia a lo largo de toda la pintada para nuestro equipo, súper enriquecedor y para con tus compañeras también, así que muchísimas gracias. Y chicas, cerramos esta etapa del año, ya lo hemos charlado en las supervisiones individuales, pero igual les agradecemos el esfuerzo, sabemos que ha sido mucho esfuerzo, que no era la práctica que hubiéramos querido, pero que están poniendo todo de su parte para aprender igual.
Así que les deseamos unas muy lindas vacaciones. Les pedimos por favor que nos avisen cómo les va en las mesas de examen, que nos gusta saber cómo les va, siempre estamos muy pendientes. Que venga Papá Noel, lleguen los reyes, le traiga todo lo que ustedes quieran y que se lleve el bicho Papá Noel cuando se vaya, así recuperamos un poco nuestra vida. Y contarles que el 2 de febrero nos